el presidente también nos encomendó prepararnos para lo peor. Y ahí fue cuando se tomó la decisión, y antes de tener el primer caso siempre confirmado de COVID-19, de la construcción del Hospital El Salvador. Y aquí está el hospital, un hospital de primer mundo, que de hecho han venido personas de Europa, especialistas de Europa, y dicen que, y ellos han dicho en diferentes ocasiones, que no darían ellos por tener un hospital como este en medio de la pandemia. Y este hospital ha servido para que la red pública a nivel nacional no colapse. Llegó en el momento indicado y la fase 1 y la fase 2 ya está en un 100% su construcción. Este proyecto, y quiero hacer mención a esto, se sacó el concurso público diseño-construcción. ¿Qué significa eso? Primero, que el riesgo lo asume el contratista, y segundo, que no hay modificaciones en volumen, en incremento en el monto de la obra. El proyecto al final se adjudicó por un monto de 34.7 millones de dólares entre la fase 1, fase 2 y fase 3. Es decir, no va a costar más de eso. A diferencia del Hospital del Seguro Social de San Miguel, que costó 85 millones de dólares y va a llegar a costar cerca de 180 millones de dólares según un litigio que se sigue, y solo tiene capacidad para atender 160 pacientes. El Hospital El Salvador, solo en la fase 1 y fase 2 tenemos capacidad para atender 1,000 pacientes, y con la fase 3 vamos a poder tener capacidad para atender 1,000 pacientes adicionales. Es decir, cerca de 2,000 pacientes aproximadamente. Entonces, y con una inversión mucho menor. Entonces, se le dio esto al pueblo salvadoreño para darle un hospital de calidad. Y yo sé que en esta comisión nos han citado, entre comillas, a ver, irregularidades. Pero yo creo que quizás, no sé si ustedes le llaman irregular a esto, porque antes lo normal y lo que no era irregular era tener estas condiciones en los hospitales. Me imagino yo que eso era lo normal. Ahora a esto se le llama irregular, a estas condiciones, a las condiciones dignas para el pueblo salvadoreño. Y eso es lo que se tuvo que haber tenido siempre. Aquí tenemos un centro de monitoreo, ministro, de primer mundo. No tiene la foto del lado contrario de la calle porque está mostrando donde era Cifco, pero del lado del parqueo a la par de Capres, sería bueno que lo muestre, ya que estamos hablando de eso. Estoy hablando del de hospital. La fase 3. Estoy hablando del Hospital El Salvador, sí, que de hecho ya está atendiendo pacientes y salvando vidas que se hubieran muerto porque los diputados de esta asamblea lamentablemente no han aprobado ni un centavo para construir el Hospital El Salvador. De hecho, podemos revisar todos los decretos legislativos y no hay ninguna asignación de fondos para construir el Hospital El Salvador, para mejorar la red hospitalaria, no hay ningún centavo para habilitar hospitales temporales, no hay ningún centavo para de medicamentos. Queda claro su planteamiento, pasamos al espacio de preguntas y respuestas. Doctora Gómez, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Todavía. En primer lugar, quiero aclararle, señor ministro, ya que usted directamente hace alusión a los diputados y diputadas, cuando dice que nunca pensamos en la emergencia. Yo lo quiero invitar a usted a que vaya a ver la fecha del decreto 593, que fue el 14 de marzo del año 2020, en donde no simplemente declaramos estado de emergencia, sino que también se les dieron otras facultades. Recuérdelo. Y quiero decirle también que entre marzo y abril aprobamos varios presupuestos para ustedes. Porque eso de que no haya tenido dinero, entonces ¿cómo explican todo lo que han hecho? Y también quisiera que mostrara las fotos de cómo hizo usted lo del provisional de Tecoluca. Ahí había una infraestructura, que era el mega albergue que nuestro gobierno del FMLN hicieron para salvar vidas también cuando las inundaciones del Bajo Lempa, se lo quiero recordar, porque ahí no llegó a hacer ninguna infraestructura, simplemente hacer algunas pintaditas, meter camas y algunos aires que puso. Y de ahí la infraestructura era mal. Quisiera saber, ministro, cuando esa inversión de los 5 millones que usted habla, quiero saber cuál es la experticia que tienen para la infraestructura de la red hospitalaria del Ministerio de Obras Públicas. Y sobre todo, quisiera saber
si cuentan con el estudio de impacto ambiental del Hospital El Salvador para estar haciendo todas esas infraestructuras, que por cierto la fase 3 no la ha terminado y que usted en declaraciones anteriores del año pasado hasta fecha dio de la culminación de las 3 fases, no de 1 y de 2. Por supuesto entiendo que han ido cambiando el discurso público, pero quisiera saber la expertise que tienen en cuanto a la infraestructura sanitaria y si cuenta con el estudio de impacto ambiental. Ministro, tiene el uso de la palabra. Sí, no he podido terminar la presentación. ¿Y por qué no la puedo terminar? ¿Por qué no la puedo terminar? Tiene el uso de la palabra para la pregunta, ministro. La presentación no la puedo terminar. ¿Cuántas láminas le quedan? Son un par de temas, pues. Nosotros accedimos, ministro, a que ingresaran los 3 como una señal de buena voluntad. Ya le dimos 30 minutos para su planteamiento. Le pediría ya que aterricemos con las preguntas, puntualmente las que le ha hecho la doctora Gómez. Tiene el uso de la palabra. Sí, lo que pasa es que tengo una presentación completa, pero bueno. El pueblo salvadoreño sabe que nosotros hemos venido. Ustedes normalmente se quejan que el gobierno no da datos, que no da información, y ahora no quieren que les demos la información. Pero bueno, cuando se aprobó al final diferentes decretos legislativos, se aprobaron unos lineamientos para realizar las compras, y eso la aprobó la Asamblea Legislativa. De hecho, aquí tengo la publicación en el Diario Oficial del 23 de marzo de 2020, en el artículo 2, y dice lo siguiente: autorícese temporalmente la aplicación de lineamientos específicos de compras de emergencia que será emitido por el Ministerio de Hacienda a través de la UNAC, únicamente a efecto de realizar contrataciones o adquisiciones directamente relacionadas a la prevención, tratamiento, contención y atención de la pandemia del COVID-19. Qué bueno, Entonces, qué bueno que le da lectura. Déjeme terminar, porque solo déjeme responder la pregunta. Si quiere okay. Después. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque los lineamientos de la UNAC definieron que la unidad requiriente era partícipe en el proceso de evaluación de las ofertas. Entonces, cuando me hacen la pregunta, por ejemplo, de que si el Ministerio de Obras Públicas tiene facultades para poder construir hospitales en base a la normativa hospitalaria, pues tenemos los técnicos especializados, arquitectos, ingenieros, para poder realizar infraestructura. Y a través de estos lineamientos nos basamos, que se aprobaron por esta Asamblea Legislativa, nos basamos para poder trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud y hacer todas las evaluaciones respectivas para poder construir los diferentes hospitales y para poder mejorar toda la red pública. Es decir, entre los especialistas del Ministerio de Salud y entre los especialistas del Ministerio de Obras Públicas se realizó todo esto y teníamos la facultad legal para poderlo realizar, diferente a lo que ustedes han dicho en diferentes ocasiones. Entonces, fue así como se hicieron todas las adecuaciones. Doctora Gómez. Qué bueno que lo menciona, ministro, y se contradice cuando dice que esta Asamblea Legislativa no dio decretos legislativos oportunos, pertinentes ante la pandemia que vivía el país. Qué bueno que lo muestra. Pero no me ha respondido. No me ha respondido si tiene y cuenta con el estudio de impacto ambiental del Hospital de El Salvador y toda esa zona. Que por supuesto, al inicio dijeron que era provisional, pero ya en agosto cambiaron, como siempre. Dicen una cosa y saltan con otra después. Eso es normal en el gobierno. Lo acabo de ver también con la inicio de las clases ayer y ahora con la suspensión de clases. O sea, esto es normal. Entonces, quisiera que me respondiera, ministro. Solo quiero hacer una aclaración, diputada. Esto no daba ni un centavo. Es decir, el haber aprobado esto no nos habilitó ni un centavo para poder mejorar la red hospitalaria. Y si gustan, después de esta reunión, muéstrenle al pueblo salvadoreño los decretos y enséñenle dónde asignaron recursos para construir el Hospital El Salvador. Muéstrenle al pueblo salvadoreño dónde asignaron recursos para el kit de medicamentos, dónde asignaron recursos para el transporte de alimentos, dónde asignaron recursos para hacer toda la logística y atender la pandemia. Enseñen un decreto donde esté esa asignación para poder ejecutar todo ese tipo de obras que se realizó. Es decir, no existe
existe. Pero con respecto a la pregunta, No, por alusión, hicimos ministro. todos los y solicitamos todos los permisos necesarios para poder realizar la infraestructura. Nosotros no trabajamos como hacían en el pasado, que no pedían los permisos. Por eso es que estaba detenida, por ejemplo, el Hospital de Seguro Social de San Miguel. No tenía permisos por parte de la alcaldía y eso no han dicho nada. Por eso es que no pudieron construir el muro, por ejemplo, y no lo podían habilitar. Mire, ministro, le he preguntado por el estudio del impacto ambiental. ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿Es un sí o un no? Y lo otro es que, por supuesto, ahí en la página web también usted lo puede imprimir todos los decretos legislativos donde lo hemos aprobado. Claro, al principio ustedes sustrayeron 25 millones para el Hospital de El Salvador del Seguro Social, pero después le hemos aprobado 15 millones. Y ya con el presupuesto 2021, fíjese que ahí dice, vaya a leerlo, 60 millones para el funcionamiento del Hospital de El Salvador, y ahí está los votos del grupo parlamentario del FMLN. Ministro. Sí, bueno. No hay ningún decreto que diga en este decreto que se aprobó, y es el único que he hecho mención, no asignaron recursos para reconstruir la red hospitalaria y para realizar todas las actividades de la pandemia. No se han aprobado. Y cuando habla de funcionamiento, que de hecho es lo que venía en el presupuesto, que fue a solicitud del Ministerio de Salud, una cosa es funcionamiento y otra cosa es construcción. Hay que entender bien las cosas como son, porque una cosa es construcción y otra es funcionamiento. El Hospital de Seguro Social de San Miguel va a costar 180 millones de dólares, pero aparte hay que invertir millones de dólares en su funcionamiento para pagar agua, luz, personal, etcétera. Y con respecto a las preguntas de los permisos, ya la respondí, diputadas. Les detuvieron parte de la construcción. Ahí vimos las láminas de cómo estaba el Hospital de Seguro Social. En lugar de un muro dejaron las láminas que entregan en la campaña, me imagino que son. A ver, ministro. A ver. Voy, doctora. Usted acaba de mostrar un decreto, ministro, que se aprobó en esa Asamblea Legislativa. En ese decreto, precisamente, de libre gestión, el exministro de Hacienda, Nelson Fuentes, vino a esta Asamblea Legislativa a pedir una compra de urgencia de 300 respiradores artificiales al gobierno de Brasil. Vino a pedir autorización para comprar hidroxicloroquina. Quisiera saber qué pasó con esos 300 respiradores artificiales que tengo entendido no llegaron, y quisiera saber qué pasó con esas 575,000 dosis de hidroxicloroquina que el mismo presidente Bukele reconoció que se equivocaron y que ya no se van a utilizar. Si me puede contestar con base a ese decreto que usted mostró primeramente. Diputado, yo estoy hablando de cuando se aprobó los lineamientos de la ONAC. En ese decreto, precisamente, en ese decreto, he hecho mención, no se aprobó ni un centavo para reconstruir todos los hospitales públicos, no se aprobó ni un centavo para construir el Hospital El Salvador, no se aprobó ni un centavo para los hospitales temporales, para los kits de medicamentos, para los paquetes alimenticios, no se aprobó ni un centavo. Repito. Es decir, eso es lo que le he dicho. No, pero repito la pregunta. Usted muestra un decreto precisamente con lineamientos, y en ese decreto precisamente nosotros aprobamos que por la emergencia no se utilizara la ALACAP. Y vino Nelson Fuentes, el ministro de Hacienda, y nos dijo: señores, necesito con urgencia 300 respiradores artificiales que Brasil nos está vendiendo. Necesito comprar hidroxicloroquina. Se le dio la autorización. ¿Qué pasó con esos respiradores artificiales de Brasil? ¿Dónde están? 1. 2. ¿Qué pasó con esas 575,000 dosis de hidroxicloroquina que el mismo presidente Bukele dijo que las compraron, que después las sacaron de uso, y que después el mismo presidente dijo que de repente él las utilizaba como tratamiento terapéutico o preventivo? ¿Qué pasó, ministro? Yo les he hecho mención sobre los dos temas en los cuales el Ministerio de Obras Públicas ha trabajado. 1, la infraestructura, y 2, el transporte. Y justamente ha sido en esas áreas en las que el Ministerio de Obras Públicas se ha enfocado para poder apoyar al Ministerio de Salud y apoyar a diferentes carteras para poder atender la pandemia. Entonces, justamente esos son los temas en los cuales me han citado. No es que no tengo la respuesta, pero ustedes me han citado por ese tema específico. Ok, permítame, doctora. A ver, vámonos entonces a las competencias suyas. Hay declaraciones, hay audio grabados donde su persona manifiesta que la fase 3 del Hospital El Salvador iba a estar lista e iba a comenzar a funcionar el 31 de julio. 5 meses y medio han pasado desde entonces. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese hospital, por un lado? Y por el otro, recientemente hemos visto declaraciones del presidente de la República regalando casas
aduciendo que es del ahorro de la construcción del Hospital El Salvador, un ahorro de un hospital que no está terminado. ¿Qué pasó, ministro? Eso sí me lo puede contestar usted, porque es obra pública. Quizás no estuvo en el país cuando fue la pandemia, diputado. No sé si vio la inauguración del Hospital El Salvador en su fase 1 y su fase 2. La fase, Es decir, la fase 3 usted la de hecho prometió se han para el salvado miles 31 de julio. vidas en la fase 1 y la fase 2. Y la fase 3, que va a ser una estructura permanente para poder realizar diferentes atenciones médicas. Un hospital de primer mundo que no dieran otros países de Centroamérica por haber tenido este hospital, incluso en Europa. Ingenieros, arquitectos han elogiado el Hospital de El Salvador, excepto esta asamblea, lamentablemente. Y obviamente sabemos por qué. Pero gracias a Dios que se están salvando vidas en ese hospital. Y gracias a Dios que se tiene la capacidad hospitalaria. Y ojalá, primero Dios, que no lo lleguemos a utilizar, pero aún así estamos construyendo una estructura, como lo menciono, que va a ser permanente, que va a salvar vidas, y el hospital se está construyendo. Ahorita ya entramos a la etapa de cerramiento y esperamos concluirlo en el primer trimestre de este año, como lo he mencionado en diferentes ocasiones, y que es una obra importante para nuestro país porque va a salvar miles de vidas de salvadoreños. ¿A qué se debe el retraso, ministro? Usted lo prometió para el 31 de julio. Fueron sus palabras, estoy citando sus palabras. ¿A qué se debe el retraso? Yo quiero hacer mención a algo. Nosotros nos enfocamos en la pandemia a realizar diferentes actividades y lo principal eran hacer 3 cosas para nosotros, para el Ministerio de Obras Públicas. 1, habilitar todas las camas que eran necesarias en toda la red de hospitales públicos. Habilitar la fase 1 y la fase 2, donde se iban a tener cerca de 1000 camas de cuidados intensivos. Y 3, apoyar en diferentes actividades de transporte. Y fue justamente en eso que nos enfocamos para poder hacer las cosas de manera rápida. En el caso de la fase 3, se está construyendo y como lo menciono, se va a terminar en el primer trimestre de este año y gracias a Dios va a seguir salvando vidas de cientos de miles de salvadoreños. A diferencia de antes, que por ejemplo el Hospital del Seguro Social de San Miguel no lo terminaron, ahí hay fotografías, a diferencia del pasado que se robaban el dinero, ahora el dinero Ministro, se invierte en el pueblo y quizás eso es lo que le molesta. A ver, ministro, no, o sea, yo no me doy por aludido, pero si usted tira piedras, no espere que le tiren flores, porque entonces de repente yo le voy a venir a preguntar qué pasó con las caretas que le compraron a Coqui Aguilar, qué pasó con las mascarillas que le compraron a un diputado disidente de Arena, qué pasó con los respiradores artificiales, con los carros BMW que andaban dando el servicio de Uber. Entonces hay mucho de qué hablar, ministro. O sea, por eso le digo, o sea, aterricemos, pues, o sea, seamos responsables. Tiene el uso de la palabra. Bueno, ya le correspondí, es decir, se va a terminar el primer trimestre de este año, un hospital que va a salvar vidas, y gracias a Dios que el presidente de la República tomó las decisiones de manera oportuna y no fue esta Asamblea Legislativa la que estuvo administrando la pandemia, porque incluso cuando era el dengue se le salía del control el dengue. Y ya me imagino que si fuera esta pandemia la que ustedes hubieran administrado, hubiera sido catastrófico. Dengue no está en discusión. Colega. Sí, bueno, hacían mención sobre los ahorros del Hospital de Salvador y es que yo había mencionado que es un proceso diseño-construcción y ahí es donde claramente explicaba un poco sobre este tema. Cuando es un proyecto diseño-construcción, los riesgos los asume el contratista, 1. 2, no se pueden hacer incrementos en los montos contractuales, es decir, el hospital no puede costar más de eso. Además, y esto en tercer lugar, y creo que es la parte más importante de la generación de esos ahorros, es que se invitaron a diferentes empresas para que compitieran diferente a antes, que ya se tenía el ganador y solo faltaba inventarse el proyecto, o ya tenían quizás el proyecto y faltaba la licitación, pero ya está el ganador. Nosotros no. Nosotros sometimos a competición los procesos que tenían las etapas constructivas del Hospital de Salvador. Entonces, en esa competencia fue que nos generó ciertos ahorros. Teníamos un monto presupuestado y se generaron ahorros. Y con esos ahorros es que se hicieron las adquisiciones. A pesar que ese no es el tema, pero quería hacer mención a eso porque, es decir, el proceso, gracias a Dios, como se hizo transparente, como se hizo de la manera correcta, nos generó ahorros para poder hacer esto. Lo otro es que, bueno, con respecto a lo que mencionaban de libre gestión, yo quiero aclarar algo. Es decir, la ley LACAP faculta hacer 3 tipos de mecanismos de compra.
libre gestión, licitación pública y contratación directa. Los lineamientos de la UNAC permitían realizar contrataciones directas. Incluso, a pesar de eso, tratamos siempre de garantizar transparencia y competencia de diferentes empresas. Pero lo que quiero decir con esto es que ese es un proceso. Eso no asigna fondos. Es decir, ese es un mecanismo en el cual se pueden hacer las compras. Eso más que todo. Ok, 2 preguntas más para terminar con el ministro. Doctora Gómez, tiene el uso de la palabra y cerramos con la doctora Vigil. Gracias, presidente. No, yo igual no me quedó claro la parte del estudio ambiental, sobre todo ahora que es permanente. No entiendo. Y se lo vuelvo a repetir, aunque no le guste, ministro, pero es mi deber, mi atribución y mi facultad como diputada preguntárselo. Y también quiero volverle a recordar para que le quede claro al pueblo salvadoreño. Cuando usted dice que la Asamblea no ha dado recursos, solo le quiero recordar que se le otorgaron la autorización de 2.000 millones a su ejecutivo el 26 de marzo. En el decreto 640 del 5 de mayo se le otorgó a su ejecutivo 1.000 millones autorizados por esta Asamblea Legislativa. Y el decreto 703, que es el 2 de agosto, también le autorizamos 250 millones. También quiero aclararle, por si no lo tiene claro, ministro. La Asamblea le autoriza al Ejecutivo y es su Ejecutivo el que va a gestionar. Nosotros acá no somos banco, no emitimos dólares. Nosotros emitimos decretos para autorizarles a ustedes que vayan a gestionar y consigan el dinero. Y que sea planificado y sea ejecutado en el tiempo debido. No que tengan dobles discursos o dobles caras y mucho menos que mientan. Que dicen un mes y terminan con otro. Y ahora resulta que el Hospital El Salvador terminará casi un año después. Bueno, eso era lo que quería recordarle al señor ministro de Obras Públicas. Doctora Vigil. Gracias. Yo solo quería recalcar que no entendía por qué estábamos insistiendo tanto en lo del estudio medioambiental. Si CIFCO ya era cemento cuando se decidió hacer ahí el Hospital El Salvador. No se ha ido a talar un bosque para ir a construir algo allá y se están pidiendo procesos regulares en tiempos de pandemia donde la prioridad sigue siendo salvar vidas. Y respecto a la hidrocloroquina y a los respiradores, considero que no le compete al ministro de Obras Públicas dar esa respuesta. Ya el presidente explicó que la hidroxicloroquina será utilizada en nuestros pacientes con enfermedades crónicas que no van a preocuparse porque les falte su medicamento en muchos años. Perfecto, queremos darle las gracias. Sí, ministro. Lo que pasa es que hicieron mención, solo quiero decir algo. No, y lo bueno es que ahora la medicina se va a ocupar y no se va a enterrar, ¿verdad? Eso creo que es importante. Pero con respecto a lo que menciona, yo no sé, yo entiendo, tal vez no le quedó claro o tal vez no se comprendió, diputada, pero lo que sí está claro es que hicimos todas las cosas, todos los procesos constructivos de manera legal, garantizando la normativa de construcción, garantizando todos los procesos y los mecanismos legales que nosotros teníamos en nuestra mano, y con los pocos recursos que se tenían disponibles se realizaron todas las acciones por parte del Ministerio de Obras Públicas y diferentes carteras. Y quiero mencionar algo porque también, y quiero aclarar algo sobre esto, porque acá decían de hacer reorientaciones de fondos y que de hecho es lo que los mismos diputados han estado criticándole al gobierno, que dicen que se hicieron reorientaciones de fondos. Pero yo quiero aclarar algo sobre ese tema que hacían mención, y es justamente que la ley AFI, que esta es una ley que fue aprobada ya hace años, incluso hay diputados que ya tienen más de 20 años en esta Asamblea Legislativa y han de conocer un poco, ¿verdad? O si no, igual la pueden leer.